La verdad es que, como lo decía antes aquí en Petit Comité, uno en Granada se siente como en casa. Y máxime, para mí sí que es un honor estar aquí en este momento que se está constituyendo la plataforma anti-OTAN. Hace la friolera de, no sé, me da esta vergüenza decirlo, de 35 años. Yo estaba aquí en la plataforma anti-OTAN de Granada y hicimos un montón de actividades, íbamos a la marcha rota y entre otras muchas cosas. Y teníamos una muy buena montada aquí en Granada de manera prácticamente permanente, ¿no? En fin, ya digo, es un placer y un honor estar aquí de nuevo. Mirad, yo al principio cuando yo comentaba esto de que era una guerra de Estados Unidos contra Rusia, la mitad de la gente se echaba las manos a la cabeza o te llamaba absolutamente de todo, ¿no? Algo que esto ha sido la invasión de Ucrania. Putin se levantó un día, estaba loco, estaba escuchando a Wagner, le dio por invadir Ucrania y como está loco, pues ya está, pues llegó y metió las armas y la dio parda, ¿no? Eso es lo que prácticamente todo el mundo cree y lo que todo el mundo defiende y lo que las televisiones, los medios de comunicación, los periódicos defienden, ¿no? Hoy, sin embargo, la cosa ya empieza a cambiar de manera bastante... Bueno, que se ha muy generalizado, ni siquiera en los medios de comunicación, pero bueno, ya se empiezan a romper el discurso monolítico, poquito a poco se está rompiendo y yo creo que cuando hablaba Carmen de herramientas, yo creo que una de las herramientas que podemos utilizar para intentar parar esto es que esto es una guerra no solamente contra Rusia, sino también contra Europa. Y por ahí voy a empezar un poco. Eso ya se está viendo, ya lo estamos pagando. La inflación es el impuesto de los pobres. Es el impuesto que los de abajo pagan a la gran banca, ¿no? Entonces, eso se sufre en sus carnes. Yo creo que conforme nos vaya doliendo más cada día y vayamos echando las culpas a quienes de verdad la tienen, intentaremos que esta guerra se pueda parar con un poco de presión, si no multitudinaria, pero sí selectiva y bien dirigida, ¿no? Bien, mira, la mayoría de mis intervenciones, de mis artículos, de lo que hago en algunos medios de comunicación están colgados en mi página web. Está en birrosyverdes.org, donde Juanlo González directamente, entre comillas, y casi os llega a la página prácticamente directamente, no hay mucha pérdida. Y bueno, también un poco os he traído un ejemplar de un libro que hice con una selección de temas de mis artículos para explicar un poco lo más relevante que sucedía en el mundo en estos últimos 20 años atrás. Y ahí lo tenéis, pero todo está también colgado en la web y está disponible online. A ver, yo me gustaría dedicar esta charla, como casi todas las que hago sobre estos temas, con una mención a Julian Assange. Julian está encerrado en este momento en el Reino Unido, está pendiente de una extradición a Estados Unidos, donde puede ser condenado por traición. E incluso cabría la posibilidad de que fuera condenado a muerte. Esto llevamos un montón de años denunciándolo desde que fue embajada de Ecuador en Reino Unido. Los cargos se han ido retirando prácticamente todos. Empezó con un tema de una violación, un montón de montajes sucesivos, y ahora mismo es simplemente, bueno, por decir la verdad, por sacar información de cómo actúan los Estados Unidos en los conflictos que tienen en el mundo. Nadie ha dicho que nada de lo que se ha publicado por Wikileaks es incierto. Entonces, por contar lo que pasa, te pueden asesinar en una silla eléctrica de Estados Unidos. La verdad es que es de auténtica locura. Veremos. Ahora mismo había algunos presidentes sudamericanos con Gustavo Petro a la cabeza que estaba intentando crear una especie de frente con AMLO, con unos cuantos más para intentar convencer al presidente norteamericano de que no sea extraditado. De verdad, conociendo un poco la justicia británica o la injusticia británica, creo que no lo van a lograr, pero bueno, ahí estamos. Y otra palabra así un poco de precaución que siempre suelo hacer. Cuando hay mucha gente que se enreda con los temas de geopolítica porque son muy complicados, yo es que no entiendo. Mira, realmente
lo que nos llena la cabeza los medios de comunicación de lo que está sucediendo en cualquier conflicto internacional es puramente propaganda de guerra. Y cualquiera que haya escuchado, haya leído El País con cualquier conflicto, desde luego va a saber muchísimo menos que una persona que no tenga ni idea, porque estamos en valores negativos, estamos en pura desinformación. Así que al final las cosas, yo me considero un poco discípulo del Trotsky más joven, y él lo decía muy claro, la geopolítica no es algo tan hiper complicado, esto al final cuando lo que quieren hacerlo complicado para que sí, yo no me meto ahí porque esto, dejárselo a los que saben, ¿no? Dejárselo a los que saben que al final son 2 más 2 son 4, estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de la propiedad de los recursos naturales, estamos hablando de las multinacionales, estamos hablando de ejércitos, estamos hablando de guerra, eso al final se puede reducir, se puede explicar de manera bastante sencillita. Yo he estructurado la charla de hoy en 8 bloques, cada uno con su inicio y su final, para que nos llevemos unas ideas claras de lo que está pasando en Europa con respecto al conflicto con Estados Unidos en Ucrania. Estos bloques son, ¿por qué digo que es una guerra de Estados Unidos contra Rusia? ¿Por qué es una guerra contra Europa? ¿Cómo se conquistó Ucrania? Que ha sido una conquista, que no ha sido... Eso, voy a meterme en un club de golf, ¿no? Que es la OTAN, y no me quieren admitir de socio, no quiere que sea socio del club de golf. ¿Qué es eso que dice Putin o que dicen los rusos de desnazificar Ucrania? ¿Hay que desnazificar Ucrania, sí o no? ¿Habría que desnazificar la OTAN? Si esta guerra desde luego fue inevitable o pudo haberse evitado. Y luego cómo va los frentes de la guerra, tanto el económico y político como el militar, donde llevamos un par de semanas bastante calentita y bastante exitosa desde el punto de vista de Rusia. Bueno, pues vamos a empezar con la primera de las cuestiones, que es una guerra de Estados Unidos contra Rusia. Mirad, hoy se ve muy claro que esta guerra es una guerra de Estados Unidos y con sus vasallos de la OTAN. ¿Por qué se ve tan clarísimo? Bueno, porque acabamos de regalar a Ucrania como 40.000 millones de dólares en armas. Estamos financiando con decenas de miles de millones el Estado, me refiero al pago de las pensiones, al pago de los salarios de los funcionarios, etcétera, etcétera, porque estamos entrenando. Ahora Pedro Sánchez ha vuelto muy atlantista y ha ofrecido unos campos de entrenamiento para que sigamos cogiendo a chavales o a personas ya de cierta edad, le demos un poquito de formación como de los campamentos, eso que se hacían en Cerro Muriano, y lo mandamos a la picadora de carne, que dicen algunos, o al matadero en Ucrania. Pues vamos a hacer eso también. Estamos reclutando y estamos enviando y pagando mercenarios. ¿Os acordáis de ese valenciano que sacaba en televisión española, que nos defensó por la libertad, no sé qué, y detrás tenía la bandera del sector derecho, la bandera, símbolo neonazi, y era un hombre que era un funcionario del ayuntamiento por ahí, y que se fue para allá? Bueno, creo que lo hirieron y tuvo que volver. Tenemos en el terreno asesores de campo, me refiero a la OTAN, no sé si españoles. Estamos dando las coordenadas de ataques posicionales de los GPS. Estamos proveyendo también, además de GPS, de Internet a través de empresas privadas como Starlink, que es la de Elon Musk, y además gratuitamente. O sea, que Elon Musk ha dicho, joder, a ver si me pagáis algo, ¿no? Que tengo una red de satélite dando vuelta por Ucrania para que todo el mundo tenga Internet, porque Internet también se utiliza para tener GPS o posición de GPS y para saber dónde atacan, ¿no? Y por supuesto estamos brindando el apoyo diplomático y mediático de manera bestial a Ucrania, tapando quién es ese personaje de Zelensky, un tipo que tiene el dinero en paraísos fiscales, que ha robado un montón, que él venía a acabar con la corrupción y es el más corrupto, y que el país lo llamó el nuevo Mesías bíblico, no sé qué. O sea, se atrevía a compararlo, pero yo creía que era una broma, era una cosa así. El nuevo Moisés bíblico, decían, y te ponía a leerlo y era en serio. O sea, digo, ¿qué periódico es el que estaba el país en que se ha convertido, ¿no? En fin, en algo tan patético como esto. Bueno, pues claro, esto está pasando hoy y lo podemos ver, pero
el objetivo de la OTAN siempre ha sido Rusia. Aquí están las palabras que dice el 33 presidente norteamericano, que fue elegido presidente justamente en medio de la Segunda Guerra Mundial, acabando casi la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman, que decía que eso, que hay que tener, que parece que todo el mundo cree, o bueno, todo el mundo, todos los desinformados, toda la gente mediatizada, cree que los rusos y los americanos pues eran aliados en la guerra contra los nazis y bueno, pues al final ganaron y luego se pelearon después, ¿no? Cuando acabó la guerra. No, esto venía de mucho antes, de hecho viene de finales del siglo XIX, ¿no? Lo que llamaban el gran juego de los anglosajones contra Rusia y luego contra la Unión Soviética, y aquí lo que hablaba de la manera de desgastar tanto a los nazis como a Rusia, porque no quería que ganara ninguno de ellos. De hecho, hay mucha gente que dice que al final Hitler ganó la guerra y consiguió meter a mucha gente, ahora lo veremos en el cogollito de la decisión del mundial, ¿no? Vamos a dar un salto muy grande. Estados Unidos al final gana la Guerra Fría, con la inestimable colaboración interna de algunos vendidos dentro de la URSS. La URSS se desmembra, salen 14 países distintos, que muchos de ellos jamás habían sido países. Yo me hace gracia cuando dice, es que Rusia es imperialista, si de Rusia se han llegado 14 países, o sea, que tú puedes pensar, bueno, pues que volviera a ser lo que fue, pero imperialista es uno que va conquistando nuevos países, no uno que va perdiendo países. Pero bueno, Rusia se desmembra, se estima en decenas de millones de personas las que se mueren o las que no nacen en Rusia a causa de la miseria que se crea, y a nivel de político lo que nos interesa es que Rusia ya no es una amenaza supuestamente para la OTAN y para Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues la OTAN ya, si ya el Pacto de Varsovia se ha disuelto, vamos a disolver la OTAN, ¿no? Lo que decíamos muchos en esos tiempos. Pero evidentemente la OTAN lo que hace es decir, bueno, ya no tenemos el enemigo soviético, Rusia está hundida en la miseria y bueno, vamos a darle un giro a la OTAN, ¿no? ¿Cómo se da ese giro? Pues el giro más fácil de dar es el semántico, simplemente cambia una palabra. La OTAN, el objetivo de la OTAN siempre era luchar contra amenazas concretas, ¿no? Es decir, yo te apunto con un tanque y eso es una amenaza. Pero no, ahora vamos a hablar solamente de riesgo. O sea, que si tú estás sacando el hierro para construir un tanque, supuestamente, o para construir una azada, es un riesgo porque me puedes atacar con eso, ¿no? Entonces la OTAN prácticamente se dedica a luchar contra las mayores tonterías, ¿no? O sea, como un ejército nuclear mundial se va a dedicar a luchar contra el terrorismo, o sea, cuando 10 personas metidas en un piso franco con 2 pistolitas y tú vas a tirarle un cohete, o sea, ¿estamos locos o qué? Vamos a luchar por el suministro de recursos naturales, fundamentalmente hidrocarburos, ¿no? Bueno, pues eso sí, pero vamos a quitarle el acero. Y además a los países les vamos a pagar pues 2 duros por un petróleo. En Bolivia se hicieron las cuentas muy claras. Cuando el gas de Bolivia se vendía pues a $20, tú le pagabas a los camachos y a todos los golpistas estos que están otra vez revoloteando por ahí, le pagabas un poquillo a su familia de oligarca y sacabas el gas a $20. Una vez que se nacionaliza, pues resulta que lo está vendiendo el Estado boliviano a 40, y con esos 20 euros de diferencia, pues resulta que tiene posibilidades de hacer hospitales, de hacer escuelas, que es lo que estaba haciendo Evo. ¿Por qué le dan el golpe de Estado? Porque resulta que Tesla necesitaba, pues para la batería de los coches o para la batería de los móviles, necesitaba litio barato, y el litio del mayor productor de litio del mundo, pues no era, no era barato, no, era el precio que tenía en el mercado y no lo querían pagar. Entonces damos un golpe de Estado y así cambiamos la película. Eso es lo que la OTAN se ha estado dedicando, ya no a guerras concretas, sino a robar el dinero de todo el mundo. Bueno, pero todas estas cosas hay que darle un giro, vamos a llamarle teórico, hay que buscar algún filósofo que nos cuente y que nos explique lo que está pasando. Y cogen allí en Estados Unidos, cogen a Francis Fukuyama, un asesor del Departamento de Estado. Este hombre escribe un libro que se llama El fin de la historia y el último hombre, donde dice que la historia ha muerto, el liberalismo ha triunfado, ya no hay ninguna ideología que pueda sobreponerse a la libertad, entre comillas, de mercado, y bueno, pues ya el mundo va a estabilizarse para siempre.
Este hombre ha tenido que escribir un libro hace un año para decirme que mire usted que donde digo Diego, porque evidentemente la historia siempre está viva y todos sabíamos que había muchos motores de la historia, que muchos de ellos iban a ser lo que estamos llamando, lo que hoy llamamos el sur global, que es mejor que eso del tercer mundo y todo eso, y que ahí había mucho que hablar y que al final nos vamos a ver un poco a todos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que se hace una vez que Rusia está acogotada y hundida? Bueno, Rusia todavía tenía potestad sobre la República Democrática Alemana y había que necesitaban a Rusia para que de alguna manera firmara la unificación alemana. Entonces, pues empiezan todos los líderes europeos, los líderes norteamericanos, o sea, comandados por su jefe en Estados Unidos, para convencer a Rusia de que Alemania se reuniera en un solo país. Bueno, a cambio de esto, pues le decían, señores, vale, Alemania va a estar dentro de la OTAN, pero es que desde ahí ya no nos vamos a mover ni una pulgada hacia el este. Y se lo aseguraron, en principio el ministro de Asuntos Exteriores, por así llamarle, James Baker, del Departamento de Estado, se lo promete a Shevardnadze, que era el ministro de Exteriores de la URSS, a la sazón después presidente de Georgia, y también a Gorbachev, que tampoco había que convencerlo de mucho porque estaba previamente convencido de todo. Pero ya no solamente hablaba de James Baker, sino Helmut Kohl, me acordaba de Mitterrand, George Bush padre, etcétera, etcétera, y lo dejaron por escrito. Pero sin embargo hemos estado escuchando a Stoltenberg, hemos estado escuchando a un montón de gente diciendo que no había ni un papel, que simplemente lo habían hablado, pero si os vais directamente a los periódicos de esa fecha, veréis miles de promesas de que no se iba a mover ninguna pulgada hacia el este. Pero siguen insistiendo que no, que era mentira y tal, hasta que el National Security Archive encuentra un documento, de lo que se le prometió a Gorbachev, donde decía, bueno, y que esa garantía no solamente le había dado uno, sino que le había dado Baker, Bush, Gay, Mitterrand, Thatcher, John Major, Manfred Werner, etcétera, 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 habían dicho que no se expandiría jamás la OTAN. Siguen diciendo que esto es mentira, hasta que ya un periódico del Spiegel, un periódico alemán, encuentra un documento que ya es absolutamente incontestable. Ese documento lo encuentran en los archivos británicos. Es este que tengo aquí, que traducido pues viene a decir que esta frase: hemos dejado claro durante las negociaciones del 2+4 que no expandiríamos la OTAN más allá del río Elba. No podemos ofrecer, por tanto, la incorporación en la OTAN ni a Polonia ni a ningún otro país del este. Esto está escrito en un documento, lo diga quien lo diga. Yo estuve buscando esos documentos en muchos sitios y afortunadamente, bueno, encontré estos documentos universitarios de universidades americanas de 40 o 50 páginas diciendo que era mentira, que no había nada, o sea, estaba totalmente sellado por 1000 sitios hasta que ya empiezan a aparecer 2 o 3 papeles que cerraron la mentira. Esto lo decía, además, esto sucede, que el tema de la expansión de la OTAN, cuando Putin está pidiendo garantía de seguridad. O sea, todo el mundo sabe que van a por Ucrania y Putin dice, yo necesito garantía de seguridad, me tenéis que dar garantía de seguridad porque en este acuerdo, en este, me dijiste que me la había dado. Y se reían de Putin directamente, han estado riéndose en sus narices durante 6 o 7 meses, estamos hablando del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, antes de que empezara la guerra, y no paraban de salir millones de artículos hablando de este tema. De hecho, había otro papel donde se hablaba de que la OTAN y Rusia no iban a ser ya adversarias, una especie de acta fundacional de las relaciones entre la OTAN y Rusia, y en ese papel se dejaba clarísimamente que ya ahí estaba Yeltsin, el presidente ruso, y bueno, y en ese momento el secretario general de la OTAN era nuestro amigo Solana. Y se hace una especie de puesta en escena en el 97 de que, bueno, que van a más amiguitos y tal, porque de hecho, eso sí lo he visto en algunos documentos de la OTAN, que tengo bien guardado, porque estas cosas después desaparecen muy rápido, que había estudios hechos por la OTAN en una especie de parte académica de la OTAN, donde se hablaba de que Rusia podía haber entrado en la OTAN, o por lo menos se jugaba un poco a vender esa historia. Pero ¿qué sucede? Que al final había papeles, esto está hablando del 97, pero desde el 82 se impone lo que llaman la doctrina Wolfowitz. Wolfowitz ha dicho que jamás podíamos ser amigos de Rusia y hay que acabar con Rusia y hasta machacarla en pedazos.
Y vuelven a una teoría que es así, una teoría que aparece a finales del 19, principio del 20, que estamos hablando de John Mackinder, que él decía que la mayor superficie del planeta así continua era Eurasia, y que quien dominara Eurasia iba a dominar a todo el planeta, porque además se pueden, bueno, tenían mares donde se podían hacer comercio, pero sobre todo había una linealidad entre esos dos continentes que no dejan de ser uno. Y entonces pues Estados Unidos se lanza directamente a la conquista de Eurasia, ¿no? Mackinder, la verdad es que es curioso algunas cosas que hace. Este hombre era geógrafo, pero también era politólogo, y establece la doctrina euroasianista, que luego en Rusia ha sido cogida por una nueva vertiente que se llama neo-euroasianismo, y está dirigida, liderada un poco por este señor que se llama Alexander Dugin. Este hombre no lo conoceréis, bueno, sí, ya ahí en España tiene un grupo de seguidores así curioso, pero este hombre sobrevivió hace unos meses a un intento de asesinato de los servicios secretos de Ucrania en Moscú, y donde murió su hija, que era una politóloga y también colaboradora de RT y de Sputnik. Ella sí murió, Irina Dugina, pero Dugin salió ileso de este tema. Este hombre lo han acusado, yo creo que falsamente. Yo he visto incluso trabajos también universitarios donde este hombre le llaman en Estados Unidos The Putin's Brain, el cerebro de Putin. Pero ya digo, he visto gente que ha contrarrestado las opiniones de Dugin con las de Putin, y luego a veces coinciden, obviamente, porque no dejan de ser este hombre pues nacionalista, la gran Rusia, no sé qué, pero en muchas cosas difieren. Lo que ocurre es que, bueno, ya lo tenían así, el hombre que, bueno, no deja de tener cierto poder mediático, saca muchas entrevistas, habla bien, etcétera, y bueno, era objetivo de los ucranianos, y él se salvó, pero su hija Irina murió asesinada. Luego aparece, este es el documento último y definitivo de que el New York Times publica una estrategia norteamericana que decía que había que prevenir por cómo fuera la aparición de cualquier rival, y que daba igual que Rusia fuera comunista, socialista, anarquista, que Rusia tenía un problema, que era muy grande y por lo tanto tenía muchos recursos naturales, y había que acabar con ella sea como fuera, porque algún día levantaría cabeza. Entonces este documento ya también lo he conseguido, porque está desclasificado por el Departamento de Defensa americano, y he puesto un pantallazo de ese documento, y ahí dice exactamente eso, que da igual, que Rusia podrá levantar cabeza algún día, que hay que cargársela y que tenemos que enfocar todas nuestras cañoneras contra Rusia para que eso no suceda. En fin, el objetivo de la OTAN desde que se crea hasta el día de hoy ha sido cargarse a Rusia, y sobre todo lo que quieren, ¿cómo nos la cargamos? Balcanizándola. O sea, como se hizo con Yugoslavia, cortándola a cachitos, los enfrentamos uno contra otro, tú porque eres más rubio, tú que eres más moreno, tú que hablas no sé qué, o que tienes un acento no sé cuánto, los divido como sea, y al final pues son estados pequeñitos, muy manejables, lo que querían hacer con Siria, con el Sunistán, el Chistán, el no sé cuánto, lo querían hacer con Irak, con la zona de Basora, la zona kurda y tal, la zona sureña, y lo querían hacer con tantos y tantos otros sitios. Eso es estrategia, y ahora aquí la querían aplicar contra Rusia. Así que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos cargamos a Rusia? Pues con nuestro organismo militar es la OTAN, y empezamos poco a poco a ir corriendo esas pulgadas hacia el este, que no son pulgadas, son miles de kilómetros hacia el este, corriendo, hasta que se llega a Ucrania, que era como un poco el plato fuerte. Y algunos preguntaréis, ¿por qué le importa a Rusia pues tener un país de la OTAN cerca de la frontera? Mirad, la política de Guerra Fría se basa en un principio que se llama, se basa en disuasión, ¿no? Por un lado, yo te ataco a ti, tú me atacas a mí, y la doctrina de lo que se llama la destrucción mutua asegurada. Yo tardo 20 minutos en lanzarte un misil, y tú tardas 20 minutos, con lo cual, si tú le das el botón, yo veo que estos misiles van para acá, le doy otro botón, se cruzan y nos matamos todos. Como no queremos morir, pues entonces no le damos los botones. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos con la OTAN? Pues cogiendo cada vez que en vez de tardar 20 minutos en disparar un misil, tarde 5 minutos. Y si yo tardo 5 minutos y tú tardas 20, pues a lo mejor no te da tiempo ni a elevar los misiles al cielo, con lo cual te he destruido y tal. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, bueno, rodear de bases militares a Rusia y rodearlos de un escudo supuestamente defensivo del que formamos parte.
La base de Rota es parte del escudo antimisiles que nos vendían, que era para Irán, porque Irán estaba en un programa de misiles muy bueno, y todo el mundo sabía que era mentira, hasta que 4 o 5 años después de no mantener esa mentira, tuvieron que reconocer que era contra Rusia. Y yo siempre lo cuento así, de manera muy gráfica. Un escudo supuestamente defensivo. Yo cojo un escudo y tú, pues, cuando me vas a dar, yo lo elevo, no me da en la cabeza con la masa. Pero claro, si yo tengo un escudo tan bueno, que es irrompible, intraspasable, y lo puedes parar todas tus armas, pues entonces yo me siento invulnerable y yo te ataco porque ya tú a mí no me puedes atacar. Entonces el escudo no es una herramienta defensiva como puede parecer, es absolutamente ofensiva. Y los barcos que están en Rota son ofensivos, no defienden de nada, y además nos están poniendo en peligro a los andaluces y las andaluzas. Que recuerdo el día que Medievet, además lo tengo grabado en vídeo guardadito, lo que pasa que, bueno, es prolijo de ponerlo aquí, dijo: lo siento, pero he puesto mis misiles más duros, más potentes, nucleares, lo he puesto apuntando a las bases nucleares vuestras que me están amenazando. No quiero hacerlo, no me habéis dado otra opción, y nosotros tenemos a todos los Iskander, tenemos a todos los misiles nucleares más potentes que tiene Rusia apuntando a Rota. Yo vivo a 20 kilómetros o 30 en línea recta de Rota, o sea que a media Andalucía de un misilazo de esto, y no quiero hablar del Sarmat porque no quiero meter miedo. Eso destruyen a un país entero como Francia de un solo tiro. Un solo tiro de Sarmat. No sé si han puesto los Sarmat, bueno, todavía tienen pocos. Bueno, la noticia de hace 2 semanas es que los Sarmat lo habían puesto ya en producción, en línea de producción automática, o sea, ya no son piezas hechas a mano, sino que los han montado y van a crear con 20 misiles de esos, prácticamente desaparece Estados Unidos del mapa. O sea, un misil que tiene, al final voy a hablar, 13 cabezas nucleares, se llaman Avangard. Ese misil tiene 3 etapas, es un cohete, tira para arriba, sale de la atmósfera, puede dar 10.000, 11.000 kilómetros a la vuelta a la Tierra por 7 sitios, y además no tiene movimiento parabólico. Ahí cuando hemos estudiado física decían: calcula dónde caerá el misil, no sé cuánto. Entonces lo tiro, el misil hace una parábola perfecta, y tú, cuando sale y lo ves, dices: hostia, pues yo puedo calcular que va a pasar por aquí dentro de tanto. Entonces yo hago así, disparo aquí, cuando llegue, pop, lo reviento. Ahora, si tengo un misil que hace así, da la vuelta para arriba, da la vuelta para abajo, no sé qué, tiene un movimiento absolutamente inesperado, sale de la atmósfera, y además si tenemos todas las baterías apuntando para acá, porque aquí está Rusia y todas las líneas de defensa, todas las zonas de defensa lo tenemos establecidas, pero es que da la vuelta a la Tierra y te puede atacar por detrás, porque puede dar la vuelta a la Tierra. En fin, por eso digo que Rusia está creando una nueva disuasión nuclear con las armas que tiene. Pero la velocidad de respuesta es algo absolutamente fundamental, y eso es lo que buscan con el acercamiento, que ya lo estaban consiguiendo con Georgia, y luego ahí ya con Georgia Rusia levantó la cabeza y dijo: hasta aquí me paro, y con Ucrania pues ya ha entrado en la guerra. ¿Cómo se consigue la ampliación de la OTAN? Lo sabéis más que de sobra. De 2 maneras. Esto es lo que yo decía antes del club de golf. Es que los países son soberanos y pueden entrar al club de golf cuando quieran. Vale, y si no quiere entrar, ¿qué hago? Pues le monto una revolución de color. Esas son las revoluciones que a los troscos le encantan. Revoluciones súper populares, que la gente se levanta pidiendo democracia, no sé qué, y de pronto, pues consigo que, mira, acabo de quitar medio un tirano, me pongo yo, y ese tirano lo primero que hace es firmar papel. ¿Dónde hay que firmar? Quiero entrar a la OTAN. Claro, esas son revoluciones supuestamente espontáneas que luego ya empiezan a saberse cómo se han ido creando, ¿no? Y fijaros, no es tampoco cuestión de este momento, otro día si eso lo contamos, pero cuando el golpe de Estado de Bolivia me encargaron que hiciera un pequeño estudio de cómo habían funcionado las ONG en ese golpe de Estado, y empecé a tirar de los hilos, y resulta que un grupo de ecologistas, que de ecologistas tenía poco, se llama Ríos en Pie, pues estaba pagado por el tipo que había levantado en la Plaza Tahrir de Egipto a la gente, y en Yugoslavia y en un montón de sitios. Y ese tío, Sergej Popovic, creo que era, Serge Popovic o algo así, había inventado un logotipo de un puño negro, no sé qué, y ese mismo aparecía en Venezuela un día, aparecía otro día en Yugoslavia y otro día en Arabia Saudita, en la Plaza Tahrir de Egipto. Y entonces dice: hostia, y aparece la chiquilla esa, que la de la OEA la había encumbrado, la ESI española la había sacado por ahí para dar charlas, habían pagado charlas de estas digitales
y le sale allí abrazado al colega diciendo: es un honor para mí estar ante este revolucionario, ¿no? Bueno, pues hasta ahí llega, ¿no? La historieta. Esas son las revoluciones de colores, que una de ellas pues fue la Revolución Naranja. ¿Os acordáis no, ya lo veremos, Yushchenko y la Timoshenko en 2004? Bueno, cuando un país, a pesar de la Revolución de colores, no cae en sus redes, ¿qué hacemos? Pues nos lo cargamos y tenemos el caso de Yugoslavia. Ahí se hace supuestamente otro montaje mediático, cambiando la ropa a unos militares que atacan, le cambiamos la ropa de civiles, están haciendo masacres, empezamos ahí, y al final es el Solanita que le da la orden a Wesley Clark, que también es uno de los que muchas veces sacamos a colación, porque bueno, ha dicho algunas cosas interesantes, y se dedican a disparar 10.000 toneladas de bomba encima y 200 y pico mil civiles muertos. Mirad, Solana está en el panel, en el boarding member de Human Rights Watch. O sea, una ONG humanitaria, de las que estamos todo el mundo, aquí no tanto quizás, pero en Estados Unidos por supuesto, y en América Latina, están soltando la perra a todo el mundo, y resulta que pacifista, Solana está ahí dentro. Pero si os vais a Amnistía Internacional, yo siento si hay alguien que sea donante aquí a Amnistía Internacional, os vais a encontrar igual de cosas de estas, o peor. O sea, nos vamos a encontrar al tío que crea Al Qaeda, que dice: estoy orgulloso, lo hubiera hecho, que crea Al Qaeda para cargarme a los rusos ya lo Afganistán, y el tío está en el board member de Amnistía Internacional, y la jefa de gabinete de Hillary Clinton está en Amnistía Internacional. O sea, son herramientas de desinformación de la parte, vamos a llamarle, bueno, para castar despistados, ¿no? Más blandito. Bueno, pues esto es lo que se hace con Yugoslavia, y lo he dicho, ya hasta el país reconoce, hasta el país, que hubo un montón de bajas civiles, y os voy a quedar con este número porque después lo vamos a utilizar. 220.000 civiles muertos en Yugoslavia en la agresión imperial para, si no quieren entrar al juego, ¿qué hacemos? La balcanizamos, ahí es donde se crea esa palabra que están utilizando ahora para tantos otros conflictos. Bueno, pues sabemos entonces que, digo, esto es el objetivo de Rusia, siempre ha estado en la mira de Estados Unidos, y es evidente que lo llevan intentando, ya digo, desde el siglo XIX. Guerra contra Europa, esto es más cercano. Mirad, conocéis a Juan Torres, el economista malagueño, de la órbita un poco así izquierdoída, Podemos y tal, nadie radical y revolucionario, pero sí está diciendo que las medidas que están tomando nuestros líderes europeos son absolutamente negativas para Europa y magníficas para Estados Unidos. No sé si se lo hacen por ineptitud o porque de luego están traicionando a sus votantes o a la población de Europa, ¿no? Que muchas veces esto no lo ha votado nadie. Mirad, en el mundo, antes de la guerra de Ucrania, pues aquí situamos un poco a Rusia, los bloques comerciales más grandes que había. Pues Rusia y Estados Unidos tienen un 3,8%, o sea, lo que está en rojo es lo que vende Rusia a Estados Unidos. En este caso, lo que está en Estados Unidos, en la línea con Rusia, en verde, es lo que vende Estados Unidos a Rusia. Fijaros, es un 3,8%, a China también muy poquito, pero Rusia tiene un 37% de comercio con Europa. Ese 37% de comercio con Europa es muy peligroso porque, pues, de ahí, pues, evidentemente la industria rusa, la extracción de recursos rusos, etcétera, funciona, y eso es lo que Estados Unidos ha querido cortar de raíz con esta guerra. Así te aísla un poco del mercado, y Rusia pues va a vivir con su comercio interno, y al final pues morirá y tendrá que dejar otra vez que la OTAN le marque un poco la pauta. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos esos comercios, pero ¿qué vamos a hacer también? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar también la posibilidad de que Estados Unidos, de Rusia, a través del Báltico, venda gas a Europa. Ese es otro objetivo absolutamente declaradísimo. Y yo no entiendo cómo el país o público, que se supone un periódico de izquierda y tal, comprometido, ellos lo que venden eso, estén jugando a ratón y al gato y a escondernos. Si os fijáis, cuando hablamos de los Nord Stream, que son los gasoductos que van desde San Petersburgo más o menos hasta Alemania, pasando por el mar, pues ya Donald Trump empezó a meterle sanciones a las empresas europeas que estaban trabajando allí.
iban amenazando mucho tiempo, tomando acciones, intentando saltarse las sanciones con algunos mecanismos que habían creado para comerciar con Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Donald Trump, incluso antes, ya estaban sancionando a ese gasoducto. Por supuesto que Joe Biden también estuvo sancionando y ya no solamente estuvo sancionándolo, sino que estuvo, a ver si lo escucháis. Russia invades. That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Si se produce la invasión de Ucrania, ya no habrá Nord Stream. Es una amenaza absolutamente clara. Después la periodista le pregunta, bueno, ¿y cómo va a conseguirlo? No lo voy a contar, no sé qué, pero siguen hablando y no habrá Nord Stream. ¿Por qué digo que esto es un ataque directamente a Europa? Por muchas razones. Porque Europa, si mañana se llega a un acuerdo con Rusia, podrían enchufar otra vez, abrir los grifos y tener la industria europea, centroeuropea fundamentalmente, tenía forma de tirar para adelante. Ahora ya no, porque van a tardar otra vez años en volver a hacer, una vez que se llena de gas, la presión no sé qué, al final no se puede arreglar el Nord Stream ni en unos meses. Yo creo que hará falta más de un año o años para arreglarlo. Pero ¿de quién eran los gasoductos que Estados Unidos vuela? Porque, ya digo, le pone sanciones, no quiero que lo hagan, ¿no? ¿Qué? Y digo que le voy a destrozar. Era vuela y todos los periódicos se callan. Eso ha sido Putin, que como estaba loco. Pues vamos a decir, si Putin tiene el botón aquí para cerrarlo, ¿para qué necesidad tiene de volarlo? Pues no, 2 y 2 no son 4 en la mente de la propaganda de los periodistas. Mira, el Nord Stream, o los Nord Stream, el 51% es de Rusia, sí, pero el 30% es de Alemania, el 10% es de Holanda y el 9% es de Francia. Con lo cual Estados Unidos no solamente ha dejado a Europa sin la posibilidad de tener gas, sino que además se ha volado un montón de miles de millones de todos estos países europeos por la cara. Y no se atreve nadie a decir nada. Alemania lo único que hizo cuando lo volaron y tal fue decir, bueno, pues ahora el Parlamento alemán corta la ayuda a Ucrania durante unos mesecitos para que, como rabieta de niño pequeño, pero ni duraría mucho, ¿no? ¿Solución que dan los gringos? Bueno, pues te voy a vender yo mi gas. Y bueno, pues con tanqueros de estos de gas licuado os voy a llevar el gas. Muy bien, pero es que resulta que necesitamos mucho más gas del que Estados Unidos nos puede vender. Que es que Europa acaba de hacer la gilipollez tan enorme en España de pelearse con Argelia, eso ya es de libro. Pero Europa ha dejado que China vaya a Qatar y le haya dicho a Qatar, dame todo el gas que tengas de los próximos 23 o 24 años. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir a buscar el gas? No tenemos sitio donde buscar el gas. Y el gas más barato que llega es evidentemente el que venía por tubito, no que venía en barco, que había que en un proceso industrial gasificarlo y regasificarlo. Y ahí estamos. Pero ¿a qué precio está vendiendo Europa, Estados Unidos el gas? Al triple o al cuádruple, son datos de Manuel Macron, que a las empresas norteamericanas. ¿Qué está sucediendo? Que es que las empresas centroeuropeas, fundamentalmente las alemanas, las vamos a cargar. Tú no puedes competir con alguien que los costes de producción son 4 veces menos que los tuyos. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Qué dijo todavía más clarito el Bruno Le Maire, que es el ministro de Economía francés? Pues que Estados Unidos se lo está llevando calentito con la guerra a Ucrania. No sé, muchas veces dice, es que puede ser conspiranoico y tal, pero bueno, yo es que no sé, la cosa se ve tan clara que es que el mercado mundial de la energía, a falta de Rusia, pues lo está controlando Estados Unidos y está haciendo lo que le da la gana y nos está hundiendo, nos está condenando a la ruina. Si encima tiene 400.000 millones de dólares que va a dar en ayuda contra la inflación con políticas verdes, pues diciendo, además le inyecto los procesos de descarbonización a las empresas americanas, todo esto, pues esto se va a traducir en un cierre brutal de empresas en Europa. Para colmo, le ponemos el tope al precio ruso hace 2 o 3 días, creo que el día 4 o el día 5, y lo primero que hacen es decir, joder, pero ¿qué hacemos? Es que el petróleo va a subir. Y bueno, pues señores, ¿a qué os viene a firmar esta estupidez que sabéis que no te va a tener ningún... Rusia lo primero que ha hecho
coger y comprar una flota de buques. Y ahora mismo, pues, si tú no quieres meterlo en el buque europeo, pues yo con mi barco la he comprado, ¿sabéis cómo funciona esto de la bandera de conveniencia? Y van a vender su petróleo donde le dé la gana y como le dé la gana. No puede tener un problema con alguna aseguradora, pero vamos, en 2 minutos eso se arregla. Y fundamentalmente, lo que te veníamos contando antes que empezara la charla, que lo que viene en Europa va a ser una deslocalización de empresas europeas y su traslado hacia Estados Unidos. Lógicamente, lo hablamos hace también un rato, ArcelorMittal, la empresa esta de aluminios y de propiedad de este señor hindú, pues está cerrando plantas en Europa, en España incluso, y la está abriendo en Estados Unidos. Eso va a pasar y está pasando ya a muchos niveles. La von der Leyen ayer o anteayer dijo, bueno, vamos a intentar que no haya... O sea, si tu amigo te corta el gas barato, tu amigo te lo vende a precio de enemigo y además te va a cerrar tus empresas porque además voy a estar dándole dinero a las mías para que compita con la tuya, o sea, esto no tiene ninguna lógica. Esto va a acabar en una ola de proteccionismo, de cerrar aduanas, de cerrar fronteras y de evitar que vamos a una guerra comercial con Estados Unidos, pero dura, que aunque no queramos admitirlo, aunque como es nuestro jefe, pues, o nuestro patrón, nos tenemos que callar. Yo tengo claro que estos dos señores, que son los que gobiernan, bueno, yo de Borrell, es que vestido de militar, ya, no sé, ya que se ponga la camisilla como Zelensky y se vayan los dos juntos. Yo creo que estos señores son unos absolutos traidores a Europa y están jugando ese papel. Y en muchos casos, tiene un sentido. ¿Para quién trabaja Mario Draghi o presidente nuevo de Reino Unido, Macron? ¿De dónde vienen todos? Hasta Guindola puede estar ya para reírme un poco. Pues mira, Macron viene de la Rothschild, Sunak viene de Goldman Sachs, Draghi viene de Goldman Sachs, también el portugués, el de la foto de las Azores, también de Goldman Sachs, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa gente sigue trabajando para sus amos y de luego para Europa no trabajan. Yo lo tengo absolutamente clarísimo, que nos están haciendo no un flaco favor, sino que nos están hundiendo en la miseria de cara a futuro. Por eso digo que las palabras pueden ser más o menos gruesas, más o menos duras, pero son traidores a la Unión Europea y a la población de Europa. Por eso las clases populares, las clases trabajadoras y tal, que son los que más van a sufrir estas políticas de seguidismo del imperio, son las que se tenían que empezar a rebelarse para que pare esta tendencia inflacionaria y pare este cierre de empresas que se va a producir si no cambian las cosas. Por eso hay gente que dice que incluso que la guerra puede acabar pronto, cuando vean que los resultados en Europa van a ser tan absolutamente durísimos, pues los propios dicen, hostia, Macron dirá, yo me estoy jugando mi puesto. Que ahora mismo, pues, aunque trabaje para Rothschild, pero de luego lo tienen que votar una gente. Entonces parece que por ahí podrían ir, pues, esas revueltas que están en Inglaterra, en Alemania, etcétera, que por ahí podría venir el fin de todo esto. Bueno, ¿cuál es el caso de Ucrania? Lo voy a contar muy rapidito. ¿Cómo se conquista Ucrania? Ya hemos visto, bueno, cuando Ucrania, como frase así un poco genérica, lo que decía, no estamos hablando estamos hablando de un acto absolutamente, de la entrada de Ucrania en la OTAN, un acto absolutamente hostil. Es una organización militar que va a jugar o que va a hacer todo para atacarme, para cortarme, para balcanizarme, etcétera, y el que Ucrania forme parte o meta ejército americano dentro de su frontera es un acto de pura hostilidad. No estamos hablando de nada serio. ¿Por qué el bocado de Ucrania? Lo visteis en los mapas. Tiene una frontera muy grande con Rusia. Evidentemente está lo más próximo, de hecho Ucrania ha sido Rusia siempre. Tenía la flota del Mar Negro, la posibilidad de meter los barcos rusos en aguas calientes, que decía, el único sitio que no está congelado, y la salida evidentemente parte desde el Mar Negro, porque además parte del corazón de Rusia está en Ucrania, el Rus de Kiev. Había 2 o 3 Rus cuando se monta Rusia, y una zona era de Kiev, parte de la Rusia histórica.
Pero hay dos procesos, bueno, un proceso, evidentemente es un país montado como tipo mecano, con mucha gente de muchas etnias distintas, desde los tártaros, eslavos, y desde luego hay un revisionismo histórico muy duro que Estados Unidos ha estado pagando durante un montón de años para blanquear al neonazismo, porque aunque fueran aliados de Hitler, aunque mataran a decenas de miles de polacos, aunque controlaran muchos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, también eran antirrusos. Y como eso es lo que me interesa, pues entonces blanqueo a los neonazis y le voy sacando la parte antirrusa y por ahí voy calentando la historia. Lo que decía del mecano de Ucrania. Mirad, Ucrania en el siglo XVII era ese cachito que veis de color naranja. Eso era solo Ucrania. Después, en la época de los zares, se van aumentando, se van dando territorio a Ucrania, pero dentro del Imperio Ruso, o sea, no como país absolutamente independiente, y se le da incluso la parte de Kiev, ¿no? Ya Lenin en el 22 le da toda la zona del Donbass y le da toda la zona del sur, y por supuesto, Crimea era Khrushchev. Stalin ya suma la zona del VIP, que es la zona cercana a Polonia, y Nikita Khrushchev es en el 54 como un regalito dentro de la URSS, repetimos de nuevo, le añade a esa región y se le llama Ucrania, pero era siempre un cacho de Rusia o de la URSS. Y cuando se habla de separar, de hacer la separación, cuando cae el muro de Berlín y cuando se desintegra la URSS, se habla, como pasaba también con Alemania en su momento, que había una condición sine qua non para que se permitiera que se desgajara, y era la neutralidad y el no tomar partido por ningún bloque, ni por el bloque norteamericano ni por el ruso. Bueno, como eso no sucedía, ¿qué hacemos? Le montamos una revolución de color, y esta era la naranjita. Entonces llega al poder Yulia Timoshenko y Yushchenko, y en 2 o 3 años pues, lo trinca en miles de casos de corrupción, etcétera, etcétera, y de luego la gente lo echa a patada de nuevo a la calle, vuelven a votar y sale elegido por el Viktor Yanukovych. ¿Quién es Yanukovych? Pues un tipo que es del partido de las regiones, un partido ilegalizado hoy, y era un partido de integración de todas las etnias y de todos los grupos humanos que vivían en Ucrania. Este hombre, bueno, pues como también jugaba el estatus de neutralidad que tenía que tener por narices Ucrania, pues le damos este país sufre otra revolución de color. Y entonces, ¿qué sacan a la calle? Muchas aguilitas nazis, la fotito de Stepan Bandera, esa del Previsector, Svoboda, el Partido de la Libertad en términos de Ayuso, no en términos reales, y volvemos a sacar a Stepan Bandera, el aliado de Hitler, asesino confeso de miles y miles, decenas de miles de personas. Da igual, no hay nazis en Ucrania. Eso es como en España, que hay 2 o 3 de Vox, eso es lo que dicen mis colegas. O sea, muchas veces no hay nazis en Ucrania. Ahora uno suelto, 2. No, mire usted, esas marchas de las antorchas, etcétera, que se ven, no son 1 o 2. Y mirad, esto es la Plaza Maidán 2014. Los angelitos estos que se ven, quedaros con el brazalete amarillo con la N, son del batallón Azov. Y esta gente los conocemos ahora porque están matando gente y asesinando a gente durante un montón de años, pero esta gente ya estaban en la Plaza Maidán y ya estaban entrados por la OTAN antes de 2014, que se da el golpe de estado de Euromaidán. Antes de 2014. Esta gente se entrenan en Bulgaria, se entrenan en Polonia y le sueltan armas, le sueltan pelas. Y fijaros, lo que dice, este buen se le escapó, pero es que está grabado. Vaya a YouTube y lo cogéis. Victoria Nuland es una de las que se ha cargado los gasoductos también, ella está en toda la sopita. Pues dijo, Estados Unidos ha invertido 5.000 millones en llevar la democracia a Ucrania. 5.000 millones han estado invirtiendo durante un montón de años para comerle el tarro a la gente, para blanquearse el nazismo, etcétera, etcétera, para que después fructificara en la Plaza Maidán, donde iba esta mujer a repartir los bocatas ayer la gente que estaba manifestándose. Por allí pasó todo Dios, ¿eh?
O sea, además de la anulan, ahí pasó todo día. Es que pasó el presidente de Murcia, yo es que me meo. O sea, ¿qué carajo hacía el presidente de Murcia en la Plaza Maidán cuando esto es una injerencia, esto no se cuenta? En cualquier país se ponen delicaditos en cuanto... Pues no, allí estaba medio Parlamento Europeo y allí andaba, hecho, hasta la anulan repartiendo bocata, ¿no? Alucinante. Y yo cuando saco esto, todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? De, joder, la conspiración, no sé cuánto. El Soros, el problema que tiene, que es un lenguaraz, se le escapa todo, es un boca chancla, como queráis decirle. Este hombre dijo, en una entrevista, está ahí para buscarlo en internet, igual que un tío de los que pagan Amnistía Internacional, le dio no sé cuántos millones, creo que fueron 10 millones de dólares, no sé cuál, y aparece el tío donando, y tú vas a la página web de Amnistía y Soros me está dando dinero, y lo pone porque quiere que aparezca, si no... Pues creó una fundación que tuvo bastante que ver en los acontecimientos actuales de violencia que se crea y de la que se monta. Cuando estamos hablando de la zona de influencia rusa, hay cosas que a Rusia no se va a escapar jamás, porque tiene una inteligencia absolutamente brutal. Y Rusia trincó una llamada telefónica del ministro de Exteriores de Estonia a Catherine Ashton, que era la jefa de Exteriores, la que ahora es Borrell, y la cogen una llamada telefónica diciendo que la gente que está disparando a los manifestantes, por los que estamos culpando a Yanukovych, no son de Yanukovych, son de los nuestros, de la nueva coalición. Esto está grabado y tampoco podía decir que era mentira, porque lo habían cogido infraganti. O sea, que todo el mundo sabe, porque la técnica esta, son tan repetidos, es que cansa. Esta técnica la usaron en Siria, la usaron en Libia, en cualquier sitio donde monta una revolución de color, una primavera árabe, al final están utilizando la misma técnica. Esa técnica es matar francotiradores. En Libia fueron de Qatar y otros países del Golfo, apostados en tejado, matando a uno y a otro para que después se encabronaran y se enfrentaran. Bueno, en Libia también había algunos que eran italianos que los trincaron en Malta y además confesaron que habían sido ellos, una vez que estaban fuera del país. Pero eso en Siria ha pasado y ha pasado en muchos otros sitios. Así funciona esto, ¿no? Bueno, pues así se conquista Ucrania. Directamente con 2 revoluciones de colores que no pueden llamarse otra cosa que golpe de Estado. El que quiera darle legitimidad a ese golpe, como pasa a mucha gente de esta nueva izquierda, o como se quiera llamar, o estos troscos reciclados, tal, bueno, pues que me lo demuestren de otra manera. O sea, esto se consigue matando y dando un golpe de Estado y yendo al Parlamento y decir que yo o renuncia o te mato. Y van los neonazis estos de Azov con las cadenas, con los palos de qué, y al final hubo un montón de gente que firmó, y dijo, no, ya tiene mayoría el Parlamento. Eso como pasó también en Bolivia, vuelvo a repetir, con la AñA y compañía. Que hicieron dimitir a gente, y a Yanukovych, pues ahora la Merkel, que va de lideresa, va diciendo que hay que buscar la paz, no sé qué cuánto, en Ucrania, y que se están haciendo las cosas mal, pero ella fue la que cogió y obligó a Yanukovych a irse pitando para Rusia y le dijo que se fuera, y esto lo había montado ella. Vamos a ver, vamos a seguir un poquito con Ucrania. ¿Por qué hay que desnazificar Ucrania? Porque el nazismo llegó al poder en Ucrania en 2014. Esto no es que hay 2 nazis como Podemos, o sea, como vos en España. Esto es porque llega al poder, pero llega al poder cuando esta gente de las marchitas de la antorcha, que ya se ha hecho una de España hace unos días en Madrid, estamos copiando a ver cómo acabamos. Esto de Svoboda, el Svoboda es el azulito con las manos, y Previsector, el sector derecho, el rojo y negro como los anarquistas, pero no en plano. Bueno, pues esta gente meten a 6 ministros en el gobierno, ministros muy gordos, no estamos hablando de carteras de María, ¿no? Y recuerdo, cuando llega a Svoboda, alguien dice que era nazi, no sé qué, y empieza a buscar, y encuentra una resolución del Parlamento Europeo, que tengo ahí, que el que la quiera se la puedo mandar por correo, está ahí el nombre del código. Son racistas, antisemitas y xenófobos, y ningún partido europeo debe coaligarse con ellos. Esto es justamente antes del golpe de Estado, unos días antes del golpe de Estado. Esa es una resolución del Parlamento Europeo diciendo que Ucrania está muy calentita, pero por favor con el Svoboda que nadie se junte ni nadie hable. Pues no, ahora resulta que lo metemos en el gobierno con 6 ministros de los gordos, con algunos tribunales en su poder, y todos calladitos. ¿Qué dice de Svoboda en el centro Simon Wiesenthal? El centro Simon Wiesenthal es esto de las películas de los cazanazis, los que van buscando restos de nazis por ahí para juzgarlo.
pues lo puso en el top 5 de los antisemitas del mundo, de los más peligrosos. Y no era otro que el jefe del partido de Svoboda, que los americanos y los europeos ponen en el poder. No pasa absolutamente nada. Y en ese momento, en 2014, la gente de Previsector no tiene un partido así tan montado, pero sí tienen milicia, y entonces los meten en la policía y los meten en el ejército. Y poco a poco se van haciendo con el control de batallones de cuerpos policiales. Claro, ahora entendemos por qué esta foto, que hasta hace poco vi a la gente de Maldita, Hemeroteca, esta de Maldita, intentando desmontar la foto. Que esta era mentira, que era un montaje, no sé qué nada. Es que la foto es muy heavy. Es que está la bandera de la OTAN al lado de la bandera de las Básticas y del batallón Azov, que es eso que vimos antes ahí puesto en amarillo. Logotipo de la OTAN y logotipo. Esta foto es absolutamente incontestable. Aquí tenemos los tres logos juntos. Increíble, increíble, y yo creo que resume todo lo que está pasando en Ucrania, esa foto, clarísimamente. El logotipo de Azov lo componen dos logotipos anteriores. El de la SS da la vuelta al revés, y el sol negro neonazi, o sea, perdón, neonazi no, nazi. Eso, al dar la vuelta dice que es independencia nacional, no sé qué, así en ucraniano, es una historia, porque además, si fuera ucraniano, está escrito en caracteres. Pero bueno, ahí tenéis al batallón Azov, que, bueno, cuando empezamos a denunciar al batallón Azov, pues ya decían esos izquierditas cobardes, o esos rosquitos y tal, y decían, no, joder, pero es que esos son unos pocos, sí, que se da un batallón que hay. No, mire usted, además del batallón Azov, están todos estos. El batallón Azov, batallón Dnipro, batallón Aidar, batallón Donbass, batallón Shakhtar, Tornado, Previsector, que ya hemos dicho, Santa María, Centuria y C-14. Esos son los que yo trinqué hace un año o por ahí. Hay 10, son 20 y tantos. Hay 20 y tantos batallones neonazis perfectamente organizados dentro del ejército, con independencia absolutamente de la cadena de mando militar. Ellos tienen su propia cadena de mando, porque el ejército está dividido en dos partes: el ejército regular y la Guardia Nacional. La Guardia Nacional son toda esta gente, son batallones neonazis que ahora mismo defendieron bueno, la planta de Azovstal, Mariupol, todo aquello, pero ahora sabía que se dedican, son los batallones antirretroceso. Eso es heavy metal. Batallón antirretroceso, que es cuando alguien se va a rendir porque la superioridad rusa es tan grande a nivel material y de preparación, etcétera, los tienes detrás, y si te vayas detrás te matan directamente, saben que te van a matar, o te matan los rusos, pero tú tu posición no la vas a abandonar. Esos son los batallones neonazis en este momento. Y yo siempre lo digo, porque me hace mucha gracia, yo flipo con el batallón Santa María. El batallón Santa María es una virgen con una K-47 cogido. Y tú dices, oh, ¿esto cómo va a ser? Evidentemente, aquí hay una lucha también entre cristianos católicos y ortodoxos, ¿no? Y esta gente, por esto, quieren seguir el ejemplo de los talibanes. Y eso es su forma de organizarse. Entonces tiene el batallón Santa María, que es un batallón de varios cientos de gente armada, y que llevan a la imagen de Santa María aquí pegado en los uniformes militares. Y tiene además un santo, San Miguel, que se ve con un RPG, que es un antitanque, que te la pones así y disparas un antitanque. Es un documental muy bueno en el que visita un periodista la sede de ese batallón, que además son mafiosos, porque por ejemplo dice, oye, vete a la carnicería y dile que vamos a cobrar esta tarde, que tenga el dinero preparado. Exactamente igual como lo haría, sí, la mafia, ¿no? Y tenía la imagen de San Miguel con el RPG cargado. Pegadito. Es absolutamente increíble esta gente, claro, esto es lo que se han dedicado durante 2014 hasta hoy, han estado torturando, violando, matando, etcétera. El informe de la Organización de Seguridad y Cooperación para Europa, de la OSCE, esto está en internet. Yo, si alguien lo quiere, repito, todos estos documentos los tengo guardadicos. Y si alguien los quiere, yo se los mando. Normalmente en las notas de abajo cuando haces una presentación puedes poner lo que vas a contar abajo. Pues ahí tengo puesto todos los enlaces y todos los documentos para si alguien dice, joder, esto te lo he inventado. No, mira, aquí lo tiene, ¿vale? Pues este informe lo hace oficial la OSCE en su día, en 2016, de lo que estaba pasando en el Donbass desde 2014. Y estamos hablando de que las torturas, las violaciones, los asesinatos, etcétera,
cada vez eran más fuertes y además estaban haciéndose sistemáticos, o sea que era su forma de proceder diaria. Esto cuando la OCDE todavía no pensaba que iba a haber guerra, entonces bueno, hacía algunas cositas medio decentes, luego ya se fue estropeando. Hay un libro de Military Balance que habla de las fuerzas militares de todo el mundo, que dice lo siguiente: el ejército de Ucrania son 102.000 personas. Las milicias paramilitares, el ejército de Ucrania son 250.000 personas aproximadamente, de los cuales 102.000 son de la Guardia Nacional, que son los militares o los paramilitares neonazis, es casi la mitad del ejército, y 19 nacionalidades distintas. O sea, esto os vais a un informe de Amnistía Internacional, que no, ese informe no lo he conseguido completo, pero sí un informe de la agencia Reuters que habla prácticamente de más de 100.000 neonazis en el ejército. Y con el reclutamiento, porque ahora mismo a Ucrania se le están acabando las personas con disponibilidad para formar parte del ejército, ahora mismo están entrando neonazis georgianos, polacos, en principio llegaron muchos de América Latina, pero se fueron por patas, etcétera, y son los que están, no nos equivoquemos, los que están, cuando llegan una batería de misiles de estas de lanzadera de misiles múltiples, tú se lo vas a dar a un pelón que ha ido a ser muriano un mes, pues no, pues se lo da a alguien que sepa manejar esto. ¿Quién lo sabe manejar? Dice un mercenario de la Mossad, que yo flipo también, ahora lo contaré. Un mercenario de la Mossad, y ese mercenario de la Mossad, ¿cómo va a aprender a tener algo así tan gordo? Eso no lo puede aprender jamás, porque no va a tener una empresa. Lógicamente se trata de soldados regulares de los ejércitos de la OTAN jugando el papel de mercenario o venido por si acaso los cogen o lo que sea. Están protegidos los estados porque realmente dicen que no pertenecen a los ejércitos. Y yo aquí, es que siempre lo pongo porque es que me hace mucha, no gracia, pero que al final el mundo es muy chico. Protasevich, el periodista de Bielorrusia, que estaba liderando la revuelta contra Lukashenko, pues resulta que era del miembro del batallón Azov. Si le miráis el logotipo que aparece aquí, esa la banderita que hemos visto al lado de los neonazis, no sé cuánto, lo lleva puesto y hay decenas de fotos de él. Él dice que no, que él era periodista. Y es periodista porque mientras tenía que darle de comer, pues Estados Unidos les daba una beca, le daba no sé qué, y la radio Free o Liberty, no sé qué, los 2 o 3 medios de comunicación que tiene Estados Unidos creados para todos los países del este, para desestabilizarlo, pues le damos un trabajito ahí y lo tenemos allí medio entretenido, le decimos que es periodista. Y digo, hostia, es que han detenido un periodista en la dictadura de Lukashenko. Bueno, mire usted, este es un neonazi del batallón Azov que ha estado durante años luchando, no escribiendo, en Ucrania. En fin, las derivas de... Luego hay otra cosa cuando dicen, pero es que, ¿cómo van a tener los neonazis si Zelensky es judío? Mire usted, claro, esto lo vende para desmontar un poco el argumento, pero es que el dueño, el jefe de Zelensky es Kolomoisky. El Igor Kolomoisky es un oligarca, parece que ahora allí los oligarcas que pueden ser rusos, ¿no? Mire usted, pues este es un oligarca, igual que algunos presidentes que ha habido, como Poroshenko, etcétera. Y este tío, bueno, además de equipos de fútbol, que también estamos de moda tener equipos de fútbol para este tipo de gente, este tío financia al Azov, al batallón de Dnipro y al batallón Aidar, que se conozca. Y él dice, estos son los defensores de mi patrimonio. O sea, los nazis. Y Kolomoisky, bueno, además tiene doble nacionalidad entre Ucrania y israelí, ¿no? Algo parecido a Zelensky y a su familia. Parece que durante un tiempo Zelensky, al principio de llegar al poder, intentó incluso parar un poco a la milicia de batallón Azov, allí en la frontera con el Donbass, pero de pronto ha dicho, eso es lo único que tengo para luchar. Es que los cuerpos regulares son unos matados. Los que están motivados para matar gente, para violar gente, ¿no? ¿Qué son estos? Pues al final este es mi ejército. Y así de claro, ¿no? Bueno, pues ya hemos hablado de nazificar un poco, o de la necesidad de nazificar Ucrania, y sigo con la desnazificación de la OTAN. ¿Por qué digo que hay que nazificarla? Porque la OTAN, no tenemos ninguna duda, y lo vais a ver ahora, que es una organización nazi desde sus orígenes, ha utilizado entre su proceder al terrorismo para lograr sus objetivos, y está utilizando a mercenarios nazis, fascistas
y del ala, no sé si llamarlo así, poco más fascistoide de los yihadistas para que sean sus mercenarios. Mira, esto voy a ir un poco rápido, lo podéis leer, también tengo algún artículo escrito sobre el tema. El general jefe de operaciones con Hitler, que se ve ahí de jovencillo, trabajando con Hitler, con mapitas durante la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de Adolf Heusinger. Este señor se convierte en jefe de la OTAN en el año 1961. Jefe de la OTAN y era un tío de Hitler. Pero como este, ha habido una jartada, como decimos en Cádiz, de otros neonazis. Aquí tenemos a Hans Spiegel, a Johannes Steinhoff, el tercero que me queda, a Reinhard Gehlen. Estamos hablando de 3 generales, uno comandante, o sea, uno el que tiene la cara que más, era piloto que llega a ser un general de la Luftwaffe alemana, el otro el mayor general de la Wehrmacht y el otro el lugarteniente de Rommel. Por arte de la lavadora de blanqueo, aparecen todos en la OTAN y fijaros los cargos. Comandante supremo de las fuerzas terrestres, Hans Spiegel, de la OTAN durante del 57 al 63. Reinhard Gehlen se hace un poco el jefe de la inteligencia antirrusa dentro de la OTAN, pero también trabaja como jefe de los servicios secretos de la República Federal Alemana. Y Steinhoff, el presidente del comité militar de la OTAN. 3 neonazis de Hitler, pero de los gordos, no eran de gente que pasaba por allí. Ya hemos visto el otro que está con él en una foto. Aquí hay un montón más de generales que pasan a ser parte de la OTAN. Que nadie dude que la OTAN es una organización neonazi desde sus orígenes. Mirad este también es súper curioso, el Albert Schness. Es un coronel de la Wehrmacht. Llega a ser general jefe de Estado Mayor de la República Federal Alemana. Pero además organiza un ejército secreto de 40.000 personas, que yo les digo aquí, el Gladio de la OTAN, el primer ejército que organiza en Alemania por si la gente de Alemania unida vota mayoritariamente y gana el Partido Comunista. Y se monta un ejército que como gana el Partido Comunista o como Rusia no invada, al final era, como pasado en toda Europa, si gana el Partido Comunista, nos lo vamos a poner esas células durmientes, las vamos a reactivar para que actúen militarmente o como terroristas contra ese pueblo que ha votado por esa opción. La idea esa, de esos 40.000 que montan en Alemania, la repiten en toda Europa, España incluida, Estado español incluido. Y hablamos de que montan una red de terroristas dentro de la OTAN, que eran en principio lo que llaman stay behind, células durmientes escondidas, de gente con depósitos de armas guardados, tal. Si Rusia nos invade, lo activamos. Pero al final no es, como la Rusia no iba a invadir a nadie, porque eso era una gilipollez, pues al final no es para eso, es para que nunca un partido comunista gobierne en Europa. Fundamentalmente, ¿dónde actúan más? En Italia, porque el Partido Comunista Italiano, el PC, antes de hacerse eurocomunista, era el partido más importante que había en el país y no lo dejaron gobernar. ¿Cómo? Pues haciendo muchas siempre fuera de la ley. En Italia matan a 500 personas. Hay varias investigaciones pendientes. De España nunca se ha investigado. Y hacían 2 cosas: atentados de bandera falsa como grupos terroristas y luego infiltraciones en grupos terroristas. En el Estado español, ¿qué es lo que se le atribuye a Gladio como verdades procesales en algunos casos? Pues mirad, el atentado de Atocha, ahí está la imagen de Mario Cicuttini. Este es un tipo que escapa de Gladio de Italia, pero que está reclutado por los servicios secretos españoles en la época de la transición de Franco y luego de la transición, y el atentado de Atocha lo comete este señor que al final nunca fue extraditado a Italia, porque creo que no sé si fuera él o otro compañero se casó con la hija de un general de Franco, y entonces pedía la extradición y dice, no, tiene doble nacionalidad, se ha casado, ¿no? Y no lo soltaron nunca. El atentado del Papu estaba Gladio dentro, con algunos de los servicios secretos españoles. A veces era muy difícil de separar. El atentado de la Scala, que dijeron que fue la CNT, Gladio. Infiltraciones en ETA, en Terra Llure y en Grapo, constatadas, donde muchos de los atentados, estos que hacían, ¿no?, que había matanza de civiles, no sé cuánto, que hundían a ese grupo terrorista, muchos de ellos no se sabe hasta dónde era ETA, hasta dónde era Gladio, pero hay una frontera súper chunga.
Mira, este es Fernando Imposimato, este es el juez del caso Aldo Moro, o sea, un juez de los gordos de Italia, estos que mataba a la mafia en cualquier momento. Este investiga el caso Gladio en Italia y dice en sus escritos, en su sentencia, dos frases, muchas, las que yo he querido destacar un poco. El explosivo utilizado en los atentados en Italia de las Brigadas Rojas, básicamente, que es lo que estudia, venía de bases de la OTAN, no de las Brigadas Rojas. La Brigada Roja tiene una base social de cientos de miles de personas en Italia y lo interesante era, ¿cómo me la cargo? Pues le voy a atribuir una matanza como la de Bolonia, que murieron casi 100 personas en Italia, en una estación de tren y tal. Y decía, antes de los atentados, los perpetradores de los atentados se reunían siempre en bases de la OTAN. Eso es absolutamente lapidario. Ahora, decía ayer Javier Couso que la izquierda había abandonado dos de sus principios fundamentales, que si alguien decía que era izquierda, primero tenía que ser anti-OTAN y tenía que estar luchando a favor de Sahara. Dice, y ya hemos perdido esas dos esencias, ¿no? Pues la OTAN, si todo el mundo supiera lo que han estado haciendo, son actos terroristas, y no lo dice solamente este juez, si es que hay una resolución del Parlamento Europeo absolutamente durísima, que también la tengo completa, es antigua, que lo voy a leer entera porque es que no tiene desperdicio. Es una estructura, bueno, he hecho los entresacados que era más larga. Es una estructura, Gladio, es una estructura paralela de inteligencia y de acción militar clandestina en diversos estados de la Unión Europea, que ha escapado a todo control democrático, dirigida por los servicios secretos de los estados afectados en conexión con la OTAN. Al final, ¿quién manda en la OTAN? Que ha podido y quizá pueda seguir interviniendo ilegalmente en la vida política interna de los Estados miembros, que se ha visto envuelto en graves actos de terrorismo y criminalidad, como ha sido probado en diversas investigaciones judiciales. O sea, más claro, agua. O sea, tenemos a la OTAN con algunos servicios secretos, en algunos casos sin ellos, montando atentados en toda Europa, con neonazis como el Chicutini o con fascistas en otro momento. ¿Qué es lo que hace la OTAN en las primaveras árabes? Pues ya lo decía el Brzezinski, yo creé Al Qaeda y me enorgullezco de ello porque tenemos que machacar a los rusos. Y montan un Gladio B donde empiezan a traer mercenarios de todo el mundo para acabar, primero, en su día lo crearon en Afganistán, pero luego lo han llevado a todo Oriente. Primaveras árabes. El Gladio C, ¿cómo le llamo? Las revoluciones de colores. Las revoluciones montadas en Europa. ¿A quién le extraña esta foto ahora? A mí, de luego, después de haber visto un poco esto, tenemos a gente como Jean-Claude Juncker, que era el excomisario jefe europeo, metido en la Gladio de Luxemburgo por encubrimiento. O sea, este lo van a juzgar dentro de nada y había que quitarlo de medio. Este está pringado, el Jean-Claude Juncker está pringado en el tema de Gladio. Al logro que, bueno, lo leí el otro día en no sé qué periódico, decía un caso de encubrimiento, de no sé qué, pero sin decir nada, porque evidentemente no quieren que entremos por ahí. Mira, la guerra, yo siempre digo que para Rusia ha sido absolutamente inevitable entrar a la guerra, pero porque además Estados Unidos sabía que se iba a producir la guerra y lo ha buscado, y Ucrania también. Creo que Europa no, fijaros, yo creo que Europa nos la han dado con queso, nos han engañado y nos han puesto allí abrazados a Minsk, a los acuerdos de paz, no sé qué, y yo creo que incluso pues, Macron y eso, pues, querían esos acuerdos de paz, pero yo creo que Estados Unidos y Ucrania sabían que no había más remedio que entrar en guerra por muchos motivos. Mirad, informe de la Rand Corporation, un think tank norteamericano que habla de estrategia política y de estrategia militar más bien. Capítulo 1. O sea, decir, ¿cómo nos cargamos a Rusia? Viene a decir un tomaco de 300 páginas. ¿Cómo nos cargamos a Rusia? Primero, dando ayuda letal a Ucrania. 2, dando apoyo a los rebeldes sirios. 3, cambiando el régimen en Bielorrusia. Todas estas cosas se están haciendo poco a poco. Y la primera de ellas, para cargarse a Rusia, es dando armamento letal a Ucrania. Eso está escrito en letras doradas. Y el análisis que se hace de manera muy simple es decir, esto tiene beneficios y tiene algunos riesgos. ¿Qué beneficios?
Vamos a meter a Rusia en una guerra, le vamos a sangrar un montón de dinero, le vamos a sangrar un montón de armamento militar. Putin se va a hundir, las encuestas va a perder las elecciones. No sé, eso es lo que tenían preparado. ¿Qué riesgo se cometía? Pues que los rusos contraataquemos y digo, bueno, para proteger al Donbass, evidentemente, pues habrá que ir un poquito más para allá y salirnos del Donbass. Y a lo mejor cuando yo veo que van a entrar mañana en la guerra, digo, antes que llegue todo el armamento letal, voy a atacar yo, o sea, lo que llaman una guerra preventiva, me voy a adelantar a la acción de Estados Unidos. Y eso es lo que hace. Estados Unidos decía, no, si es que Rusia va a atacar, Rusia va a atacar, Rusia va a atacar, pero claro, si yo estoy dándole cosquillas en la cabeza todos los días, cuando le vaya a pegar la última patada, pues Rusia va a levantar la mano y me va a dar. Entonces, él sabía cuándo iban a llevar todas las armas en ese momento y que Rusia evidentemente no se iba a quedar quieta. Eso está más que claro. Mira, antes hablaba de Julian Assange al principio, ¿verdad? Bueno, pues había un papel desclasificado por Wikileaks del director de la CIA con Joe Biden, que fue durante muchos años es embajador en Rusia. Y este hombre decía, bueno, claro, en la página esta de los documentos de la diplomacia norteamericana está quitada de en medio. Yo he intentado buscar esta, porque tenía sacado dos o tres pantallazos, pero no la tenía completa, la página desapareció. Afortunadamente encontré después un espejo que llaman un mirror de internet y ahí trinqué todo el documento completo y ya lo vuelvo a tener, ya lo tengo guardado porque ya no me puedo fiar de las páginas web. Bueno, pues decía William Burns, la ampliación de la OTAN, particularmente sobre Ucrania, es un problema emocional y neurálgico para Rusia, pero bueno, Ucrania, los miedos incluyen de que el país podía dividirse en dos, lo que llevaría a la violencia, quizás a una guerra civil, y obligaría a Rusia a decidir si intervenir militarmente o no. La intervención de Rusia estaba en todo. Esto estamos hablando de 2008, o sea, que ni siquiera antes del Maidán. Este otro actor, yo no sé, yo creo que lo han sacado todo del mismo corte, es el asesor jefe, el portavoz de Zelensky, ¿no? El Alexei Arestovich. Y dijo, la entrada de Ucrania en la OTAN implica una posibilidad del 99,9% de una guerra contra Rusia. 99,9% sabía que iba a entrar una guerra contra Rusia. Es la mejor opción. Después de nuestra victoria, entraremos en la OTAN. Esto es una entrevista que está en YouTube. Este señor está vestido de negro, así, con un fondo también negro y tal, se le ve solo la cara, y una entrevista de más de media hora, y está subtitulada entera, y dice esto, que sabía que en 2019 se iba a montar una guerra, porque estaban montando ellos. Más todavía. Este era Chokochenko, como decíamos nosotros, porque era el rey del chocolate ucraniano, y Petro Poroshenko, otro oligarca neonazi que llega al poder como llega, diciendo los acuerdos de paz de Minsk se usaron para ganar tiempo, para poder armar a Ucrania e implementar la solución final de los rusos en el Donbass. Solución final es un término que utiliza Hitler contra los judíos y que significa matarlos a todos. O sea que la idea de jugar de Ucrania era decir, esto yo sé que esto es Rusia y que la gente que acredita que son rusos, pero si los mato ya va a ser ucraniano. Bueno, pues esto dice Poroshenko, también hace nada. Tengo el enlace ahí. Este es el jefe del Consejo de Seguridad Militar de Ucrania. Este dijo, el Danilov, Kiev condujo deliberadamente a la guerra con Rusia desde 2019, saboteando los acuerdos de paz de Minsk y las propuestas de paz. Y se le olvida una cosa, que están construyendo trincheras en el Donbass desde 2019 a saco. Por eso es tan difícil avanzar sobre verdaderas fortalezas atrincheradas de trincheras de 1,5 metros, cubiertas de hormigón, con un búnker cada 20 o 30 metros. O sea que no solamente se sabe, sino que además se preparan para esa guerra. Luego, el señorito dijo que Ucrania, que había votado pues, prácticamente al 100% de gente diciendo que quería ser independiente, que ya lo votaron del año 3 veces en los últimos años, desde el 91 para adelante, y que incluso
del 91 al 95, que supuestamente ya era de Ucrania, quien pagaba los recibos de los funcionarios, etcétera, era Rusia, o sea, que seguía pagando como si fuera, a pesar de que en teoría era de Ucrania. Bueno, esta gente hace una ley para cargarse Ucrania por la fuerza, dice que no van a reconocer a la gente del Donbass como interlocutores, con lo cual los acuerdos de Minsk no tienen ninguna validez, porque los acuerdos de Minsk es decir, yo me siento contigo y hablamos de una autonomía. Esos eran los acuerdos de Minsk. La gente del Donbass, de Donetsk y de Lugansk, con una autonomía se conformaban, lo tenían clarísimo. Pero de pronto se empieza a matarlo, yo autonomía, yo como está con esta gente que me van a matar a primera de cambio, yo quiero irme a la madre Rusia, que es quien me está protegiendo. De hecho, el otro día escuchaba una entrevista y lo primero que ha hecho Rusia es pagar pensiones medianamente dignas a la gente del Donbass o de Gerson, de las zonas donde se han pronunciado en los referéndums. Esta gente estaban cobrando del ejército del país del régimen ucraniano $50 al mes y ahora están cobrando 300. O sea, los pensionistas ahora tienen más o menos cómo vivir. Pero fijaros cómo sabían los americanos, vuelvo al hilo, que iba a empezar una guerra. Cuando empieza la ley esta de prestar dinero a Ucrania, fiado, se empieza a tramitar. Esto está en la página web del Senado norteamericano. Si os fijáis la fecha, estamos el 19 del 1 de 2022. La guerra no empieza hasta un mes y unos cuantos días después. Y ya estaba tramitándose la ley para dar dinero a Ucrania al margen de lo que están dando todos los días. Esta era una ley que permitía un marco para dar más armas y más dinero. Y esto se empieza a gestionar antes de la guerra. Si nos vamos al informe de la OSCE de las violaciones de los altos fuegos, mirad que la parte que está a la derecha son los ataques de Ucrania sobre Donetsk y Lugansk, y los puntitos amarillos están todos en la derecha. Hay alguno que sale para la izquierda de la línea de contacto, pero la inmensa mayoría está dentro. Lo que estaban era, como llaman los militares, ablandando la zona para después entrar a saco, que es lo que estaba previsto. Y así estaba escrito en este documento que le cogen a los jefes de la Guardia Nacional, a los jefes de los neonazis. Son seis páginas. Yo lo que hago, porque muchas veces dicen, hostia, Juan, ¿tú estás seguro que dice ahí? ¿Te está engañando el que hace la interpretación? Muy fácil, coge el móvil, Google Translator, ¿vale? Le dais utilizar cámara, y eso sí, lo pone. Y te lo está leyendo. O sea, que yo a mitad de las veces ya no me fío yo ni de mi sombra, y entonces intento primero acceder a todos esos documentos y luego lo que puedo, lo que es inglés y tal, pues se puede traducir fácil, y lo que es del ruso o el ucraniano a través de los programas informáticos se puede hacer. Bueno, pues al tipo este lo cogen la orden que daba de que iban a entrar en marzo en la guerra. Pero digo, si hasta el Papa lo sabe, cómo se ha hecho, cómo se ha entrado aquí. Los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia desencadenaron el conflicto de Ucrania. Lo sabe todo Dios, hasta su representante en la tierra, el Santo Papa de Roma. En fin, la guerra era inevitable. Rusia sabía que iban a entrar en guerra y Estados Unidos sabía que se iba a entrar en guerra, porque no les cabía otra. No pueden permitir misiles nucleares a lo largo de sus fronteras. Bueno, hay un poco de pasado, de contexto. ¿Cómo va la guerra económica y la guerra política? Yo la verdad es que ya me río. Sé que dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad, ¿no? Pero en este caso esta guerra tiene una víctima clarísima, que es la comunidad internacional, el concepto de comunidad internacional, porque ellos decían, no, nosotros los europeos con los americanos somos el mundo hace lo que nosotros decimos, no sé qué, la comunidad internacional condena a Rusia, la comunidad internacional la comunidad dice que Siria es un dictador, y de pronto la comunidad internacional se ha quedado en lo que se ha quedado. Y ya lo que dice el 14 del 3, Jen Psaki, que era la portavoz de tal, hemos aplastado la economía rusa, ¿vale? Estamos de tomar el primer programa de sanciones durísimo contra la moneda y tal. Venga, vale. Llega el señorito pobre ya senil de Joe Biden, que se quiere presentar otra vez. Yo no sé ya quién va a mover el muñecote por debajo. Dice, como resultado de sanciones sin precedentes, el rublo ha sido inmediatamente reducido a escombro, ¿no? Y juega con la palabra rabble y rabble. La economía rusa se va a convertir, se va a cortar por la mitad y va a estar fuera del ranking de las top 20 mundial. Eso lo dice el día 14. Y si miramos el rublo, cómo se ha ido moviendo,
Fijaros las tonterías que han dicho estos señores. Estamos hablando del cambio rublo-dólar, ¿vale? Y cuando meten todo el paquete de sanciones, el mercado se asusta y pasa de 80, pasa a 142. O sea, comprar un dólar le costaba 142 rublos. Pero ahora mismo, yo tengo el último dato de octubre, está más bajo que cuando empieza la guerra, o sea, más fuerte. El rublo es la moneda que mejor desempeño ha tenido en 2022. La moneda, o sea, que esto de cargarnos a la moneda de la economía de Rusia es una absoluta estupidez. Y los dos, el portavoz y el otro, la dijeron y está en su Twitter. Podéis ir al Twitter del señor y tal. Este documentito fue muy gracioso, lo presentó el ministro exterior chino en Twitter y con dos cartelas y dijo, mirad, puso la fotito y la verdad es que nos reímos, digo, hay que ver el colega, está en plan didáctico, en plan que está cachondo, ¿no? Pues fijaros, este es el país, este es el mundo y estos son los que han aprobado las sanciones. Si quitamos todos los hielos de Canadá, que ahí viven 3 mal contados, fijaros, el mundo que ha apoyado las sanciones. O sea, la gente, bueno, sí, la ONU pueden hacer no sé qué, pero al final se ha quedado lo que es Estados Unidos, Australia, Japón y Corea del Sur y ya está, básicamente. Y Alaska, y digo, ahí viven 3 osos. ¿En qué se queda la comunidad internacional? En un 26% de los países. Pero estamos hablando de menos de un 10% de los habitantes del mundo que están apoyando las sanciones contra Rusia. El resto, pues están habiéndolas venir, o hay países o continentes enteros que se han escapado. O sea que Asia y África se le ha escapado completamente a Estados Unidos. El mundo está ya pivotando hacia Eurasia y hacia el corazón de Eurasia. Y eso, por mucho que quiera Estados Unidos, no lo pueden o no se puede evitar. Pero fijaros, es que Rusia, con el precio del petróleo, se tiró para arriba a unos niveles brutales, pues lo que ha hecho ha sido ganar muchísimo más dinero. Si el presupuesto de un país está hecho, imaginaros, el presupuesto de un país consumidor o de un país exportador de petróleo, pues lo tengo a $40 y resulta que lo estoy vendiendo a 80, pues evidentemente pues voy a ganar dinero y me voy a ir a un superávit. Mira, ¿qué es lo que está pasando? Si miráis el documento de abajo que dice el apetito de la India por el crudo ruso, veis que se ha disparado, pero disparado multiplicado por 7 o por 8 en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque es que India está comprando el petróleo a Rusia, después le está poniendo un lacito y se lo está vendiendo a Europa. Estamos haciendo sanciones y después lo estamos comprando mucho más caro y la India se está hinchando de la pela. Justamente con el tope del precio ruso se ha cabreado ya un poco Rusia con India. Ha dicho, tío, te voy a vender para que tú tengas y para que tenga una reserva, pero ya de ahí, a partir de ahí no te voy a vender más. Porque, lógicamente, incluso se está vendiendo con cierto descuento. Y China pues está colaborando, o sea, está ganando muchísimo dinero, pero además está colaborando a sortear las sanciones o las contrasanciones contra Europa. Mirad, por ejemplo, este gráfico de la dependencia del gas ruso hecho por British Petroleum, no hecho por nadie extraño. Mirad, Alemania, por ejemplo, está en el 51% de lo que consumía, Italia en el 46%, Francia en el 24%, o Italia en el hecho del 46%, Grecia en el 51%. Ahora mismo, con el petróleo ruso a un precio desorbitado, absolutamente desorbitado, 200 y pico estaba del gas, perdón, hemos estado llenando todos los depósitos. Los depósitos de la Unión Europea están al 95%, no sé cuánto. Ahora ya no hay gasoducto. Rusia está ya totalmente bloqueada, no se puede comprar más y ahora estamos tirando de reservas, tirando de reservas. En esta semana han bajado un 2% la reserva de Alemania. Hemos contado que es el país un poco el corazón de la Unión Europea. Cuando empiecen a llegar los fríos, que están llegando, ya está el petróleo, o sea, el gas va a empezar a bajar y cuando lleguemos a un 20% ya va a haber que llenar otra vez y va a haber que llenar otra vez con lo que hay y al precio que esté. Y eso va a ser en primavera y nos vamos a encontrar con un pedazo de crisis económica absolutamente brutal si las condiciones no han cambiado en el tiempo que tarda. ¿Cómo está el barril de Brent? Pues fijaros, ahora mismo está 80.
Pero si veis todas las orobitas esta que está desde 69 hasta 80, todo eso es lo que está Rusia vendiendo por encima de precio. China, o sea, Rusia se ha hinchado. Rusia le han robado 300.000 millones en activos congelados de su banco central, en bancos europeos y norteamericanos. Pero es que ha ganado muchísimo más que eso. Ahora tiene un superávit, creo que eran de 500.000 millones. O sea, que eso de destruir la economía rusa bastante lejos. ¿Y a quién está destruyendo? Ya lo hemos visto antes un poco. Si fijaros en este gráfico de la inflación en la zona euro, actualizado justamente a noviembre, fijaros cómo ha subido la inflación. Ha bajado un poquito en noviembre, pero estamos por encima del 10%. 10% que hemos estado acostumbrados a tener 1, el 2 a nivel anual, y ya digo que la inflación es el impuesto de los pobres. Eso lo estamos pagando todos los días, todos los que estamos aquí. ¿Y a quién se lo estamos pagando? A la gran banca. Es un impuesto absolutamente, vamos, que ya el 1% es un robo, decía un economista el otro día, imaginaros un 10%, ¿no? Pues esto es lo que está pasando en Europa. Y de momento, bueno, más o menos bueno, hay manifestaciones, hay huelgas, hay historias, vamos a ver lo que se aguanta y lo que aguanta nuestra reserva. Pero yo siempre, hay una página que miro, para saber a quién están beneficiando unas políticas y a otras, ¿no? Hay una página web que se llama, que habla de la popularidad de los presidentes del mundo y hacen una manera de encuestar, una página web norteamericana, europea, de instituciones fundamentalmente universitarias, y hacen unas investigaciones de quién son la gente que está más valorada por su propio pueblo. Y resulta, bueno, que el número 2, Luis Abinader, de la República Dominicana, desconozco a este hombre ni lo que hace realmente. Sin embargo, López Obrador sí está bastante en candelero, y sí conocemos sus políticas y lo que ha podido hacer, lo que están dejando hacer con México. El cuarto sería Gustavo Petro, de Colombia, que, bueno, no ha sido un Boris de la vida, y parece que, bueno, hay que darle una cierta confianza a ver cómo se mueve. Pero en esa página web, que se actualiza normalmente cada mes o cada mes y algo, dependiendo de las encuestas que hacen gente como Ipsos, como los que encuestan las elecciones y todo esto que los conocemos, ¿no? Sigma 2, etcétera, pues resulta que el presidente mejor valorado por su población es Vladimir Putin, con un 77% de aceptación. Yo digo, una página norteamericana y europea de una fundación, o sea, que no es universitaria, o sea, académica. Bueno, pues ahí estamos. A ver quién está sufriendo las consecuencias y mientras en Europa entrando a la extrema derecha por todos lados. ¿Y Biden? ¿Qué popularidad tiene? El Biden yo creo que da por un 40 y algo, no más que eso, pero vamos, es bajísima, y además yo creo, no sé si ese hombre va a poder presentarse porque no le va a dar la chota, ¿no? Es que ya las gambas que está metiendo son cada día más grandes. Mi niño murió, o sea, se olvidan de murió su propio hijo, murió en la guerra de Siria, no sé qué, murió en Estados Unidos. El hombre está ya absolutamente cagado, y yo no sé, la Kamala Harris, que parecía era, en fin, alguien tipo Obama, no sé cuánto, está como escondida, no sé qué han hecho con ella, o algo ha pasado. Por último, ¿cómo va el frente militar? Mira, Rusia ha liberado como casi el 20%, será un poco el 18% por ahí, después de la retirada, pero alrededor del 20% de Ucrania en una superficie como la de Inglaterra, ¿vale? Es decir, es que Rusia no avanza, es que Rusia... El 20% de Ucrania está en manos de Rusia en este momento. El coronel MacGregor está dando un montón de titulares, ya ha dado muchas entrevistas en alguna página web, y dice que, bueno, según los ucranianos, ahora mismo estamos ya cerca de Moscú, o sea, los ucranianos están ya dentro de poco conquistan Moscú, y eso es lo que creen, ¿no? Y llega a decir que la situación de Ucrania es absolutamente desesperada. Mirad las cifras de armamento destruido por Rusia. Fijaros el dato, porque tiene algunas implicaciones. Esto es de hace 3 días, yo creo que han caído como 3 aviones después, pero bueno, 339 cazas han sido derribados por Rusia en Ucrania. ¿Cuántos cazas tiene España? Por poner hacer una comparativa, 140. ¿Cuántos helicópteros? Pues resulta que tenemos 180, también han caído otro mínimo otros 2 o 3, y España tiene 23. Drones, han caído 2.000 drones en Ucrania. ¿Cuántos tiene España? 0. Tiene drones, pero no tiene drones con armamento. O sea, nadie puede pensar que esto es una guerra que está luchando Ucrania
con Rusia. Todo esto blindado. España tiene 300 y pico de tanques. Estamos hablando de 7.000. Esto lo está mandando toda la OTAN. Toda la OTAN. Rusia, si no llega a ser... Otro día me preguntaron Jorge Gestoso de Telesur, dice, ¿tú crees que habría acabado la guerra antes? No, claro, si esto le dura 3 meses a Rusia. Lo que pasa es que está luchando con toda la OTAN, con todo el armamento de la OTAN, que están hablando ya de mandar cazas. Bueno, cazas. Han enviado un montón de cazas de los MiG y los Su soviéticos. Tanques, la tira. Han mandado las lanzaderas múltiples, 3 tipos de lanzaderas múltiples. Estamos hablando de los HIMARS norteamericanos, guiados por satélite, que son americanos los que los operan y tal. Han mandado los César franceses y han mandado las lanzaderas múltiples alemanas, un nombre extraño, no me acuerdo ahora, que son armamentos que bueno, han conseguido tumbar algunos depósitos de municiones y que fundamentalmente lo utilizan contra la población civil. Pero aquí están hablando de Patriots. Y va a ser, bueno, el puntazo, la verdad es que la guerra es una putada, pero a nivel tecnológico tiene su aquel. Hace una semana o 10 días, hace como un mes o por ahí, cae un misil de una lanzadera múltiple, un HIMARS, ¿no? De que son los superpotentes, porque además lo que hacen es saturar a la defensa, puede destruir 10 o 12, pero a lo mejor caen de 20 que lanza, pues caen unos cuantos y dan, ¿no? Pues cae un misil intacto y no revienta. Entonces llegan, lo hacen ingeniería inversa, sacan los códigos y sacan la huella que el HIMARS deja en el radar. Ayer destruyeron 4 baterías que llevan un montón de meses sin poder tocar alguna, y ayer se cargan 4 juntas. O sea, es que ya han hackeado la huella militar, o sea, la huella de radar que deja tal, y ahora mismo ya son carne de cañón. Estados Unidos no quiere dar armas muy potentes ni muy modernas, porque cuando vaya a utilizar HIMARS en cualquier guerra, dice, espérate, te voy a mandar el archivito. Se llama la guerra de contrabatería, ¿no? Yo tengo aquí, tú me estás disparando, yo te meto aquí un radar de estos móviles, y cuando tú me disparas, yo te cojo la posesión, le llamo aquí, pum, y te disparo. Bueno, pues ya si une el hackeo por ingeniería inversa de un misil que no explota, pues la consecuencia ha sido que me he cargado a 4 baterías que valen centenares de miles de dólares cada una, y que ahora mismo van a traer más. Tenían como alrededor de 20, quedarán 3, 4, pero es que la industria no da para funcionar ni para crear tantos HIMARS de manera tan rápida. Bueno, pues si fijaros la cantidad de los lanzacohetes, esto que estamos hablando, 900 lanzacohetes han caído, y son los SAM, los sistemas antimisiles, son los Patriots que están intentando mandar, pero bueno, los Patriots se la han comido con papas los iraníes con los drones que han mandado desde Yemen, o sea, que por mucho que digan, pues tampoco va a pasar nada. Este dato a mí también me revienta la cabeza, porque si la gente supiera de verdad a dónde han ido los refugiados ucranianos, estarían pensando quién son los malos, quién son los buenos, o dirían, esto es muy raro. Resulta que casi 3 millones de refugiados han ido a Rusia, el país que más refugiados ha recibido. Y además con un montón de pegas, porque no dejaban que salieran, cuando había conquistado una ciudad o lo que sea, los ucranianos no dejaban que nadie fuera para Rusia, sino que fuera hacia la zona de Kiev, ¿no? Hacia la zona cercana a Polonia. El segundo país es Polonia, efectivamente, 1,5 millones, prácticamente la mitad. Si nos vamos a Alemania, que está haciendo un esfuerzo brutal, no sé qué, estamos hablando de 1 millón solo, y si estamos hablando de República Checa, hablamos de menos de medio millón. Bueno, pues este es un dato que no se dice, no se conoce, porque evidentemente no interesa. Otro dato comparativo. Entonces las comparaciones suelen ser odiosas. Mirad, Ucrania, ayer hablaban de 10.500 o algo así, 10.000 civiles muertos. Vamos a puntualizar. Cuando la ONU daba cifras de miles de muertos, hasta 5.000 o por ahí, decían dónde se habían producido. Y el sitio que decía que se habían producido, la inmensa mayoría era en Donetsk y en Lugansk, en las 2 repúblicas independentistas. ¿Y quién los provoca? Evidentemente la había provocado Ucrania, que era más de la mitad. Y el resto en otro frente de batalla, que podían ser en Nikolaev, o podía ser en Gerson, o podía ser en Kharkov. Pero la inmensa mayoría de los civiles muertos están provocados porque es que era una guerra civil lo que había montado en el Donbass.
Bueno, pues si lo comparamos con aquel dato que habíamos hablado de Afganistán, o sea, perdón, de Yugoslavia o de Afganistán, mira la historia. Me preguntaba un compañero el otro día a través de Facebook, y yo, ¿por qué no hay tan pocos muertos? Es que Rusia, ¿por qué Rusia no ha entrado como ha entrado Estados Unidos en Irak y machacó en un día prácticamente todo y no sé qué? Porque es que es muy fácil. Si Rusia está liberando las zonas rusas, no rusófilas, rusas, la zona, pues la gente tenía dos pasaportes. Si está liberando el Donbass, tú lo que no va a matar a tu gente, ¿no? Si son los rusos que tú vas a liberar, ¿por qué lo vas a matar? Es que es absolutamente lógico. Entonces esta cifra es absolutamente ridícula, gravísima. Evidentemente una persona que muera es algo absolutamente grave, pero las comparaciones, ya digo, absolutamente odiosas, porque es otra historia. Y esto fue gracioso. La semana pasada la von der Leyen diciendo que había 100.000 militares ucranianos muertos. Yo me he ido a otra fuente. Yo siempre había hablado de 200.000. Yo creo que no me equivoco. Militares muertos. Pero hay otras fuentes que hablan de 350, 390.000 o por ahí. Está mandando a la gente sin ningún tipo de preparación, a veces sí, con armas de la Primera Guerra Mundial. ¿Habéis visto fotos de ametralladoras de estas que traen una pastilla así y que iban dándole con la mano? O sea, eso se ha visto porque han estado los militares vendiendo las armas que le llegaban, han estado vendiendo los generales ucranianos en un montón de sitios. Y a esta muchacha pues se le escapa el otro día pues que eran 100.000 y claro, se le echa encima media Ucrania. Se le echa encima de los militares y no, que es verdad, es que son 10.000 nada más. Eso no se lo cree absolutamente nadie. De hecho, antes de ayer un general ucraniano decía que el escuchar ese simple dato había supuesto una inyección de desmoralización absolutamente brutal entre las tropas, porque ellos creían que iban ganando la guerra y que los rusos habían muerto ellos 50.000 o por ahí, lo que van diciendo, y que ellos habían muerto más que 10.000. Y el resultado es que ya los que están luchando básicamente son los mercenarios y los neonazis que van quedando. Bueno, muy rápidamente. Objetivos de Estados Unidos en la guerra: acabar con la influencia de Rusia en el exterior. Rusia no tenía ninguna influencia. Poco a poco, desde que llega Putin, fundamentalmente, ha conseguido levantar el país entero y por eso es un héroe. Tú vas a Rusia y tal, y los souvenirs son camisetas de Putin, chapas de Putin en todos lados, porque evidentemente tiene esa aceptación que no es falsa. Por supuesto, querían montar la guerra para acabar con la economía y con el ejército ruso. Quieren balcanizar a Rusia, ya lo hemos explicado. Quieren paralizar la integración euroasiática, quieren cortar la ruta de la seda que indiscutiblemente pasa por Rusia desde China, y como el objetivo de todo esto final es China. Quieren impedir la integración europea, no quieren que Alemania tenga relaciones con Rusia, ni que Rusia tenga relaciones entre ellos, y por supuesto hacerse necesario como para que las tropas sigan en Europa todo el tiempo máximo, y vender armas, vender hidrocarburos y seguir siendo el hegemón del mundo, ¿no? ¿Los objetivos de Rusia? Claramente, pues alejar a Estados Unidos de su frontera, lo hemos explicado más que de sobra, recuperar su papel internacional que se le había privado, establecer una nueva ecuación de disuasión, con la que he hablado de esas armas militares hipersónicas que tienen, y entrar en un mundo multipolar, desnazificando Ucrania, protegiendo al Donbass, evidentemente, y derrotar a la OTAN de alguna manera. ¿Dónde se va a parar esta ofensiva? Pues no lo sabemos, pero ahora mismo solamente en Lugansk en Donetsk nos quedarían 3 ciudades: Bakhmut, que se está luchando calle a calle ahora, Slaviansk y Kramatorsk. Cuando se cojan estas 3 ciudades, prácticamente quizá la guerra casi podía acabar, o bien llevando hasta Transnistria, que es otro de los objetivos que posiblemente se podrían plantear, pero de momento no lo sabemos. La situación hoy, pues ya lo he contado un poco. Bueno, lo único interesante que puedo contaros, ya lo leí, pero es el tema energético. Ahora mismo Rusia está bombardeando la energía y las telecomunicaciones del país. Parece que han dado un ultimátum diciendo: yo ahora mismo tengo eliminadas prácticamente todos los repuestos, todas las centrales eléctricas. Ya no se han cargado, han tenido que poner generadores, la han vuelto a cargar, ya no les queda nada. Ahora mismo, si en 2 o 3 oleadas más que haga Rusia, llevan 6 en este momento, se carga el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es cargarse el sistema también de abastecimiento de agua.
y esto provocaría una emigración de gente hacia Europa, de Ucrania, bestial, con lo cual Europa no va a tener ni posibilidad de acoger a tantísima gente y Europa va a pedir que se pare la guerra como sea. Ha llegado el otoño allí se convierte en todas las tierras en barro. Está la gente ahora mismo, las trincheras esas que crearon desde 2009 están con el agua por las rodillas, los tanques ahora mismo se hunden en el barro y ahora mismo es muy difícil cualquier avance, pero dentro de poco empieza ya la gran nevada, el barro se congela y van a poder seguir andando y perspectiva muy potente durante este mes, no se va a parar la guerra. Y bueno, pues Europa está diciendo y Estados Unidos que empiecen a negociar porque la cosa pues se está poniendo bastante complicada para Europa, porque ya se están acabando las armas, se está acabando el dinero, se le está acabando la población militarizada de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, dos cosas que tenemos que tener claras: no estamos defendiendo evidentemente a la democracia, como están diciendo, estamos defendiendo a un régimen que tiene la oposición encarcelada, las televisiones están cerradas, un montón de partidos ilegalizados, tenemos un Estado racista, con leyes de racistas, el sindicalismo está perseguido, el comunismo está ilegalizado, tenemos a los nazis en el poder, tenemos el ruso prohibido, tenemos un ejército neonazi y en los últimos pasos que ha dado el Zelensky está persiguiendo ya en conventos, monasterios, etcétera, a la Iglesia Ortodoxa. Así que cuando veamos la tele, los medios de comunicación, pensad que nos han engañado muchas veces con Irak, con Libia, con Siria, con Irán, con el programa militar, etcétera, y desde luego no creeros nada de lo que están diciendo en este momento los medios de comunicación. Con algunos datos de esto, leed entre líneas, que es lo mejor que se puede hacer. Y me despido porque cuando estuve ahí en Almería había sido el cumpleaños de Fidel, con una predicción, una profecía que de luego alucinante. Dijo: la próxima guerra en Europa será entre Rusia y el fascismo, pero solo que al fascismo le llaman democracia. Esto es lo que estamos viviendo hoy en el país y en toda Europa. Así que muchas gracias, perdonad la chapa que me he pasado media hora.